Siempre supe que la Nochebuena en casa de los Montenegros sería difícil, pero me convencí de que este año podría ser diferente. 3 años de matrimonio deberían contar para algo, ¿no? Pasé toda la semana anterior ayudando a Margarita, mi suegra, a preparar la reunión familiar. Saqué brillo a una platería que no había visto la luz en meses. Coloqué flores que, según ella, nunca estaban del todo bien, y escuché sus interminables quejas sobre el catering, el tiempo y prácticamente cualquier otra cosa que se le pasara por la cabeza. La casa parecía sacada de una revista. Luces blancas envolvían cada barandilla, guirnaldas colgaban de los marcos de las puertas, y aquel enorme árbol en el salón casi tocaba el techo. El olor a pavo asado se mezclaba con la canela y el pino, y recuerdo haber pensado que tal vez todo mi esfuerzo finalmente valdría la pena. Tal vez esta noche me verían como parte de la familia en lugar de la chica del barrio humilde que de alguna manera se había casado con su preciado hijo. La gente empezó a llegar sobre las 6. La hermana de David, Amanda, fue la primera, con su marido y sus 2 hijos. Luego, el tío Roberto y la tía Clara, seguidos por los primos cuyos nombres nunca lograba recordar. Todos besaban las mejillas de Margarita y le entregaban botellas de vino caro. Yo me quedé cerca de la entrada de la cocina, alisándome el vestido por 100ª vez, intentando parecer que pertenecía a ese lugar. La cena fue el espectáculo de siempre. Margarita se sentó a la cabeza de la mesa, presidiendo como una reina en su corte. Habló de la subasta benéfica que había organizado, de las nuevas reformas del club de campo y de lo orgullosa que estaba del ascenso de Amanda en el bufete de abogados. Yo pasaba los platos, rellenaba las copas y sonreía hasta que me dolía la cara. David me apretó la mano una vez bajo la mesa, lo que supongo que era su versión de apoyo moral. Después de cenar, todos se trasladaron al salón para los regalos. Esta era la parte que había estado temiendo y esperando a la vez. Había pasado semanas buscando los regalos perfectos para todos. Para Margarita, encontré una primera edición de su autor favorito, que me costó casi el sueldo de 2 semanas. Para el padre de David, conseguí unos gemelos vintage de una venta de antigüedades. Lo envolví todo con esmero, con lazo de tela y etiquetas escritas a mano. El intercambio de regalos comenzó, y vi cómo todos abrían sus presentes. Amanda recibió una pulsera de diamantes. El tío Roberto, un nuevo juego de palos de golf. Los niños, tabletas y ropa de diseño. Cada regalo venía acompañado de gritos de alegría y besos de agradecimiento para Margarita, que claramente disfrutaba haciendo de Papá Noel con la fortuna familiar. Me senté en el sofá junto a David, con las manos cruzadas en el regazo, esperando. Había visto una pequeña caja con mi nombre debajo del árbol antes y, a pesar de todo, sentí un estúpido aleteo de esperanza. Quizás me había comprado algo bonito. Quizás esta era su forma de aceptarme por fin. Margarita recorrió la sala, repartiendo los últimos regalos. Le dio a la tía Clara un pañuelo de seda, al primo más joven un peluche. Entonces se giró hacia mí, y toda la habitación pareció quedarse en silencio. Todos miraban. Podía sentir sus ojos sobre mí mientras Margarita se acercaba, con las manos vacías, con esa sonrisa que siempre ponía cuando estaba a punto de decir algo hiriente. Ni siquiera se sentó, se quedó allí de pie, mirándome desde arriba como si yo fuera algo que se hubiera encontrado en la suela del zapato. «Tu regalo, querida», dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Es que no te echemos de esta casa esta noche». La sala estalló en carcajadas. No risitas educadas ni risas incómodas, sino carcajadas reales y genuinas. Amanda casi escupe el vino. El tío Roberto se dio una palmada en la rodilla. Incluso los niños parecían confundidos, pero sonreían porque los adultos pensaban que era divertido. Miré a David, mi marido, el hombre que prometió amarme y protegerme. Él también se estaba riendo. No tan fuerte como los demás, pero se reía. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y vi algo allí que lo empeoró todo. Vergüenza, no por lo que su madre me había hecho, sino vergüenza de que yo estuviera creando una situación incómoda al no reírme también. Sentí un nudo en la garganta. La cara me ardía como si me hubieran abofeteado. Quería gritar, lanzar algo, preguntarles qué les pasaba, pero no lo hice, no pude. Esa gente había pasado 3 años dejándome claro que nada de lo que hiciera sería suficiente, y esa noche fue solo la confirmación final. «Disculpadme», logré decir, levantándome.
Mi voz sonaba extraña, distante. Necesito tomar el aire. Nadie intentó detenerme. Margarita ya había pasado a hacer bromas sobre otra cosa. Las risas continuaron mientras salía de la habitación y subía las escaleras hacia el dormitorio de invitados donde nos alojábamos. Cerré la puerta y me quedé allí un momento, simplemente respirando. La habitación estaba fría. Alguien había dejado una ventana entornada y podía oír la nieve caer fuera. Ese silencio particular que acompaña al invierno. Mi maleta estaba en el armario, todavía a medio deshacer desde que llegamos esa mañana. Empecé a doblar mi ropa. Mis manos se movían automáticamente, colocando cada prenda con cuidado en la maleta. El jersey que había llevado ayer, el pijama que nunca llegaría a usar, el vestido que había comprado especialmente para la mañana de Navidad, pensando que nos haríamos fotos de familia. Cada prenda que doblaba me recordaba algo que había hecho por esta familia. La blusa que llevaba cuando ayudé a Margarita a organizar su evento de caridad, los pantalones que tenía puestos cuando pasé un sábado entero limpiando su garaje, los zapatos que se me estropearon con la lluvia mientras hacía recados para el padre de David. 3 años intentando demostrar mi valía. 3 años aguantando sus comentarios y críticas y convenciéndome de que la familia debía ser un trabajo duro. 3 años pensando que si me esforzaba más, daba más, sonreía más, acabarían por ver mi valor. Pero de pie en esa fría habitación, con las risas todavía resonando desde abajo, finalmente entendí algo. No querían que tuviera éxito. Disfrutaban teniendo a alguien a quien menospreciar, alguien de quien burlarse. Yo era su entretenimiento, no su familia. Oí pasos en la escalera y me quedé helada, pero pasaron de largo. Probablemente David yendo al baño, o alguien cogiendo algo de otra habitación. No vino a ver cómo estaba. Nadie lo hizo. Cerré la cremallera de mi maleta y cogí mi abrigo de la silla. Eché un último vistazo a la habitación, a los muebles caros y a la decoración que probablemente costaba más que mi coche. Y entonces salí. Bajar las escaleras sin ser vista no fue difícil. Seguían todos en el salón, con las voces altas y alegres. Podía oír a Margarita contando alguna historia, su voz con ese tono que usaba cuando quería parecer importante. Cogí mi bolso de la mesita del recibidor y abrí la puerta principal tan silenciosamente como pude. El aire frío me golpeó la cara como una bofetada. La nieve caía con fuerza ahora, cubriendo ya el camino de entrada y los coches. Mis pasos crujían en la nieve polvo mientras caminaba hacia mi viejo coche. Metía la maleta en el asiento trasero y entraba. Me quedé sentada un minuto con el motor en marcha, observando la cálida luz que salía de las ventanas de la casa de los Montenegro. Podía ver sombras moviéndose dentro, las luces del árbol de Navidad parpadeando. Parecía perfecto desde fuera. Siempre lo parecía. Salí del camino de entrada y me marché. La nieve caía más densa, cubriendo mis huellas casi de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. Pero había estado, y algo había cambiado dentro de mí durante esos pocos minutos arriba, algo que se aseguraría de que nunca olvidaran que existía. Solo que aún no sabía cuánto les costaría aquella noche. El motel de la carretera nacional no era gran cosa, pero era todo lo que podía permitirme esa noche. 29 euros por una habitación con manchas de humedad en el techo y un calefactor que traqueteaba como si estuviera a punto de morir. No me importó. Me senté en el borde de la cama, todavía con el abrigo puesto, y miré el móvil. 15 llamadas perdidas de David, 7 mensajes de voz que no había escuchado, 3 mensajes de texto que decían alguna variación de ¿dónde estás? Et vuelve. Apagué el móvil y me acosté. Las almohadas olían a tabaco y a detergente barato, pero me dormí de todos modos. La mañana de Navidad me golpeó con fuerza. Me desperté sin tener a dónde ir, con la mayoría de mis cosas todavía en la casa de Pozuelo y con unos 800 euros en mi cuenta personal. Tenía 28 años y empezaba de cero. La primera semana fue brutal. Encontré un estudio encima de una tienda de ultramarinos en Usera. El casero, Francisco, no hizo preguntas cuando le pagué 3 meses por adelantado. El sitio era pequeño y olía a fritanga de la tienda de abajo, pero la cerradura era solo mía, y eso se sentía como la libertad. Volví a Pozuelo una vez, un martes por la mañana cuando David estaría en el trabajo. La casa parecía más pequeña a la luz del día. Me moví rápido, metiendo ropa en bolsas de basura, cogiendo mi portátil y mis documentos.
David había dejado una nota en la encimera sobre que yo estaba exagerando, que su madre no lo dijo con esa intención. La dejé allí y me llevé mis cosas. Una panadería en Malasaña me contrató para el turno de mañana. La dueña, Rosa, no hizo preguntas cuando dije que podía empezar de inmediato. La paga era terrible, pero a Rosa no le importaba por qué alguien con un título universitario quería ganar el salario mínimo amasando pan a las 4 de la mañana. Trabajaba como si estuviera huyendo de algo. Me levantaba a las 3:30, a las 4 en la panadería y a casa a mediodía para dormir. Por la noche me sentaba con mi portátil y pensaba en lo que vendría después. Porque algo iba a venir después. Esa certeza me mantenía en pie. David seguía llamando. Cuando finalmente contesté 3 semanas después, su voz había cambiado. Menos segura. Quería saber cuándo volvería a casa. Dijo que su madre se sentía mal. No voy a volver, le dije. No seas ridícula. ¿Dónde te estás quedando? Ya no es asunto tuyo. Soy tu marido. Te reíste, dije en voz baja. Cuando tu madre me humilló, te reíste. Silencio. Solo era una broma. Estás siendo demasiado sensible. Colgué. Fue entonces cuando supe que me había casado con un cobarde. No porque le faltara valor, sino porque había elegido su comodidad por encima de mi dignidad, y lo volvería a hacer siempre. Pero esto es lo que nadie te cuenta sobre tocar fondo. A veces te da la visión más clara que tendrás en tu vida. Empecé a recordar cosas que había ignorado mientras jugaba a ser la nuera perfecta. Documentos sobre escritorios. Conversaciones escuchadas a medias. Cifras que no cuadraban. La organización benéfica de Margarita para veteranos sin hogar, de la que publicaba constantemente. Una vez ayudé a archivar papeles. Declaraban 200.000 euros en donaciones, pero yo solo había visto recibos por 30.000. El padre de David, Tomás, siempre hablando de sus prácticas empresariales éticas. Yo había estado en su casa cuando él estaba al teléfono, pensando que yo estaba fuera. Había hablado de licencias, de gestionar, al inspector de urbanismo, de pagos en efectivo. Montenegro Properties, donde trabajaba David. Una vez le organicé los archivos, intentando ser útil. Contratos que parecían extraños. Pagos a empresas con nombres que sonaban falsos. En aquel entonces me había convencido de que lo estaba malinterpretando. Eran gente de éxito. ¿Qué sabía yo? Solo era una chica de Getafe cuyo padre trabajaba en una fábrica. Ahora todo parecía diferente. No intentaba impresionar a nadie. Solo estaba enfadada, y la ira agudiza la concentración. Empecé a revisar todo lo que había guardado. Viejos correos electrónicos en los que David me había puesto en copia. Fotos de reuniones familiares donde se veían documentos de fondo. Archivos de cuando ayudé a Margarita, cuando pensaba que algún día podría caerle bien. Lo había guardado todo. No intencionadamente. Simplemente nunca borraba nada. Acumuladora digital, solía decir David. Esa costumbre estaba a punto de ser importante. Cuanto más miraba, más encontraba. Documentos fiscales que no coincidían con los registros públicos. Facturas de contratistas que no existían. Recibos de caridad alterados. 3 años de pruebas, esparcidas por mis archivos, esperando ser conectadas. Hice copias de todo, organizándolo por fecha y categoría. Compré una impresora barata de segunda mano y pasaba las tardes imprimiendo documentos, subrayando secciones, cruzando fechas. Mi apartamento se convirtió en algo de una serie policíaca, con papeles por todas partes. Rosa notó que parecía diferente, más concentrada, menos triste. Una vez me preguntó si estaba bien, y le dije que estaba trabajando en un proyecto. Asintió y me dio un trozo extra de bizcocho de limón. A finales de febrero, vi el panorama completo. Donaciones falsas para reducir impuestos. Sobornos para licencias de construcción. Empresas fantasma para ocultar ingresos. Blanqueo de dinero a través de la organización benéfica. Años de fraude cuidadosamente diseñado. Y yo tenía pruebas de todo ello. Una noche, rodeada de pruebas, sentí algo nuevo. No era ira. Algo más frío. Más claro. Había pasado 3 años intentando ganarme su respeto, jugando al juego equivocado por completo. Pensaban que había desaparecido. Demasiado herida, demasiado débil, demasiado insignificante para importar. David dejó de llamar. Margarita probablemente nunca pensaba en mí. Para ellos, yo me había ido, olvidada.
No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Saqué un cuaderno y empecé a planificar. Todavía no las cartas. Primero, necesitaba entender exactamente lo que tenía y quién necesitaba verlo. Tenía que pensar en el momento, en el impacto, en asegurarme de que cuando golpeara, dolería de formas que no pudieran arreglar. La mujer que salió llorando de su casa en Nochebuena ya no existía. La había enterrado en algún lugar entre los turnos de noche y las horas documentando sus crímenes. La persona en este apartamento ahora era diferente. Alguien que entendía que la venganza no consistía en gritar, consistía en paciencia, y ahora tenía de sobra. Escribir la carta me llevó casi 2 semanas, no porque no supiera qué decir, sino porque quería que cada palabra cortara con la precisión exacta. Escribí 20 versiones diferentes, cada una más furiosa que la anterior, antes de darme cuenta de que la ira no era el arma que necesitaba. El dolor más efectivo proviene de la precisión. Empecé de nuevo un domingo a principios de marzo. Rosa me había dado el día libre. Me senté en la mesa de mi cocina con mi portátil, café frío y las pruebas organizadas por todas partes. Esta vez, no escribí como alguien agraviado. Escribí como alguien que les hacía un favor. Querida Margarita, empecé. No en suegra, solo su nombre. Espero que te encuentres bien. He estado pensando mucho en la Nochebuena y quería darte las gracias por el memorable regalo de esa noche. Dijiste que debería estar agradecida de que no me echaras, y tenías razón. Ese momento de claridad fue quizás lo más valioso que me has dado. Podía imaginar su confusión antes de que llegara el golpe. Tu generosidad me inspiró a darte algo a cambio. Algo que refleje la misma honestidad y transparencia que tu familia dice valorar. Luego fui al grano. Detallé primero el fraude de la organización benéfica, porque eso era lo que más le dolería a Margarita. Había construido toda su identidad en torno a ser una filántropa. La Fundación Esperanza para Veteranos, que ella dirigía, afirmaba proporcionar vivienda a veteranos sin hogar. Las declaraciones de impuestos mostraban más de 800.000 euros en donaciones durante 6 años. Enumeré cada discrepancia. Donaciones declaradas pero nunca recibidas. Cheques emitidos que nunca llegaron a ningún veterano. Dinero transferido a cuentas personales. Incluí fechas, cantidades y copias de documentos. Extractos bancarios en los que me habían puesto en copia. Recibos que había archivado. Fotos de hojas de cálculo. Estoy segura de que esto es solo un inocente error contable, escribí. Estoy segura de que hay una explicación para que solo el 32% de las donaciones ayudara realmente a los veteranos, mientras que el resto cubría gastos personales, incluyendo tu viaje a La Rioja y la reforma de vuestra casa en Marbella. Luego, las prácticas empresariales de Tomás Montenegro. Los sobornos eran más difíciles de probar de manera definitiva, pero tenía suficiente para levantar sospechas. Correos electrónicos sobre gestionar a los inspectores de urbanismo. Mensajes de texto sobre acuerdos con concejales. Pagos a empresas de consultoría que solo existían como apartados de correos. Lo más incriminatorio era un correo que Tomás le envió a David sobre una promoción inmobiliaria en Somerville. El terreno estaba calificado como residencial, pero necesitaban una recalificación a comercial. El correo hablaba de una tarifa de consultoría de 50.000 euros a una empresa propiedad del cuñado de un concejal. La recalificación se aprobó 2 semanas después. Estoy segura de que fue una consultoría legítima, escribí, aunque me pareció interesante que la empresa de consultoría se constituyera 3 días antes del pago y se disolviera 2 meses después. Quizás sea lo normal, no soy una experta. Para David y Montenegro Properties, me centré en las empresas fantasma y la contabilidad creativa. Dinero a través de contratistas falsos, gastos deducidos que nunca ocurrieron, ingresos ocultos en filiales que solo existían en papel. Tenía facturas de contratistas sin licencia de actividad ni presencia en Internet, informes de gastos de propiedades que la empresa no poseía, cadenas de correos donde David hablaba de minimizar la exposición fiscal, que cruzaban los límites legales. Cada sección era quirúrgica, sin desahogos, solo hechos con una educada confusión, como si no pudiera creer que hubieran hecho algo mal intencionadamente. Cada afirmación estaba respaldada por pruebas específicas, cada documento fechado y con su fuente, números de página y referencias para facilitar la verificación. Porque no solo les escribía a ellos. He pensado mucho en qué hacer con esta información, continué. Como familia, os debía la cortesía de saberlo primero.
Sin embargo, también creo en la responsabilidad cívica. El público merece saber cómo se utilizan las donaciones benéficas. La ciudad merece saber sobre los conflictos de intereses urbanísticos. Hacienda debería saber sobre las irregularidades fiscales. Hice una pausa, respiré hondo y tecleé las palabras cruciales. Por lo tanto, antes de enviaros esto, he enviado copias idénticas a varias partes. La Fiscalía General del Estado recibió la suya ayer con toda la documentación de apoyo. La agencia tributaria recibió su paquete esta mañana. La Oficina de Conflictos de Intereses también recibió todo, dadas las pruebas que involucran a funcionarios públicos. Punto y aparte. Dejar que eso calara. Además, me puse en contacto con Jennifer Martínez de El País. Quizás la recuerdes por su cobertura del fraude de la beneficencia en Newton. Parecía muy interesada, especialmente en el aspecto de la organización para veteranos. Mencionó que los temas de veteranos son particularmente importantes para los lectores en este momento. Eso era cierto. Le había enviado todo a Jennifer hacía 3 días. Me había llamado 2 veces para verificar. La historia estaba siendo contrastada. También pensé que los donantes de la Fundación Esperanza para Veteranos deberían saber cómo se usó su dinero. Obtuve la lista de donantes de los registros públicos y envié cartas personales a todos los que contribuyeron con más de 1.000 euros. Merecen saberlo. Estoy segura de que apreciarán vuestra exhaustiva explicación. Esto destruiría socialmente a Margarita. Esos donantes eran sus amigos, su círculo social, sus compañeras de tenis. Le habían confiado su dinero para los veteranos. Ella, en cambio, se había comprado encimeras de granito y fines de semana en bodegas. Quiero que sepáis que no encuentro ningún placer en esto. Mentí con suavidad. Pasé noches en vela preguntándome si debería dejarlo pasar y seguir adelante. Pero recordé algo que mi madre dijo antes de morir. Dijo que guardar silencio sobre las malas acciones te convierte en cómplice. Dijo que la verdad importa, incluso cuando es incómoda. Mencioné a mi madre intencionadamente. Nunca se preocuparon por ella en vida, apenas reconocieron su muerte. Ahora usaba su memoria como un escudo. Ella habría apreciado la ironía. «Esta carta es mi regalo de Navidad para vosotros», escribí, acercándome al final. «Esa noche me enseñasteis que la familia se basa en la honestidad, en no fingir ser algo que no eres, en mostrarle a la gente exactamente cómo te sientes. Simplemente estoy siguiendo vuestro ejemplo». Incluí un cronograma que mostraba cuándo probablemente cada agencia comenzaría las investigaciones. La Fiscalía probablemente actuaría primero, en 2 semanas. Hacienda tardaba más, pero era más minuciosa. La Oficina de Ética se coordinaría con los investigadores criminales si las pruebas eran suficientes. «Estimo que tenéis de 10 a 14 días antes de que salga la primera noticia», escribí. «Jennifer quiere publicarlo antes de que termine marzo, para vincularlo con la temporada de impuestos del segundo trimestre. Aparentemente, es un buen momento». El último párrafo fue el más simple. «No asistiré a más reuniones familiares. He solicitado el divorcio. Los papeles deberían llegar la próxima semana. Espero que lo entendáis. Después de todo, dejasteis claro en Nochebuena que nunca fui realmente de la familia. Solo lo estoy haciendo oficial». Lo firmé con atentamente pa, seguido de mi nombre completo. No mi apellido de casada, mi nombre real, el que tenía antes de intentar convertirme en alguien que los Montenegro pudieran aceptar. Imprimí 4 copias. Una para Margarita y Tomás. Una para David en su oficina. Una para Amanda, que se había reído más fuerte. Y una para mí, un recordatorio de lo que era capaz de hacer cuando me llevaban al límite. La siguiente parte requirió valor. Conduje hasta la oficina principal de correos, la grande donde no vería a nadie conocido. Compré seguimiento para las 3 cartas. Quería saber exactamente cuándo las recibirían. Quería imaginar el momento en que su mundo comenzara a desmoronarse. Cuando dejé caer las cartas en el buzón, mi mano estaba firme. Me sentía tranquila, casi en paz. 3 meses siendo cuidadosa, estratégica, más inteligente de lo que esperaban. Las cartas eran solo el movimiento final en un juego que no sabían que estaban jugando. Volví a mi coche y me quedé sentada, viendo a la gente enviar tarjetas de cumpleaños y facturas. Gente normal haciendo cosas normales. Ninguno sabía que acababa de prenderle fuego a una de las familias con más solera de Madrid. La mujer que había llorado en la nieve en Nochebuena ya no existía. En su lugar había alguien que entendía que la mejor venganza no es ruidosa. No grita ni amenaza.
Simplemente dice la verdad en el momento exacto a las personas adecuadas. Y luego espera. La información de seguimiento me dijo que recibieron las cartas un jueves. Margarita y Tomás recibieron la suya a las 10:15 de la mañana. David recibió la suya en su oficina alrededor del mediodía. La de Amanda llegó a las 2:30. Actualicé la página de seguimiento obsesivamente ese día, viendo aparecer cada confirmación de entrega como pequeñas victorias. No supe nada durante 2 días. Ni llamadas, ni mensajes, nada. El silencio fue casi peor de lo que esperaba. Seguí revisando mi teléfono, preguntándome si de alguna manera lo habían hecho desaparecer todo, si tener dinero y contactos significaba que podía simplemente borrar la evidencia de fraude. Entonces, el sábado por la mañana, Rosa me llamó antes de que comenzara mi turno. «Tienes que ver esto», dijo. Su voz era extraña, quizás emocionada. El País, primera página de la sección de Madrid. Lo busqué en mi portátil mientras ella todavía estaba al teléfono. Allí estaba. El titular decía: «Prestigiosa familia madrileña, investigada por fraude en su fundación benéfica». El nombre de Jennifer Martínez estaba justo debajo, y más abajo una foto de Margarita en alguna gala, sonriendo con un vestido de diseñador y una copa de champán en la mano. El artículo era exhaustivo. Jennifer había hecho su trabajo. Había entrevistado a veteranos que habían solicitado ayuda a la fundación y habían sido rechazados a pesar de que la organización afirmaba tener fondos disponibles. Había hablado con un contable forense que examinó los registros públicos y confirmó las discrepancias que yo había encontrado. Incluso había conseguido una declaración de la Fiscalía General, confirmando que habían abierto una investigación. Lo que mejor hizo fue el ángulo humano. Entrevistó a un hombre llamado Marcos Torres, un veterano de la Infantería de Marina de 63 años, que vivía en su coche cuando solicitó ayuda a la Fundación Esperanza para Veteranos. Margarita le había dicho personalmente que no tenían recursos disponibles en ese momento. Esto fue 3 semanas después de que ella publicara fotos en Instagram desde La Rioja, incluyendo una en la que etiquetó la bodega y mencionó la muy necesaria escapada. Jennifer había encontrado esa publicación. La incluyó en el artículo, justo al lado de la historia de Marcos. «Joder», dijo Rosa cuando no respondí. «¿Es este el proyecto en el que estabas trabajando?» «Sí», dije en voz baja. «Lo es. Bien por ti». No pidió detalles. Eso era lo que me gustaba de Rosa. La historia explotó durante el fin de semana. Para el domingo, todas las cadenas de noticias locales la estaban cubriendo. Para el lunes, se había vuelto noticia regional. Observé desde mi apartamento cómo los reporteros acampaban fuera de la casa de los Montenegro en Pozuelo, sus cámaras apuntando a las cortinas echadas y las persianas cerradas. David me llamó 17 veces el lunes. No contesté. Dejó mensajes de voz que comenzaron enfadados y terminaron desesperados. El último, dejado a las 11 de la noche, era solo él diciendo, «por favor», una y otra vez. Los borré todos sin escuchar la mayoría. El martes trajo la investigación financiera sobre Montenegro Properties. Esta estaba en la sección de economía. Un reportero diferente, pero claramente basándose en el trabajo de Jennifer. Habían encontrado las empresas fantasma, los contratistas falsos, la contabilidad creativa. El artículo mencionaba que el Estado estaba investigando posibles cargos de evasión de impuestos y fraude. La respuesta de Tomás Montenegro fue emitir un comunicado a través de su abogado diciendo que todo era práctica comercial legítima y que daban la bienvenida a cualquier investigación. El comunicado era tan genérico y defensivo que los hacía parecer culpables. Todo el mundo podía verlo. La sección de comentarios bajo el artículo en línea fue brutal. El miércoles fue cuando el bufete de abogados de Amanda se involucró. Alguien filtró que ella había estado al tanto de algunos de los negocios del grupo inmobiliario e incluso había proporcionado asesoramiento legal sobre la estructuración de algunas de las empresas fantasma. Su bufete la puso en excedencia administrativa, mientras realizaban su propia investigación interna. La vi saliendo del edificio de oficinas en las noticias de la noche, con la mano levantada para bloquear las cámaras, sin parecerse en nada a la mujer segura de sí misma que se había reído de mí en Nochebuena. Para el jueves, las cartas a los donantes de la caridad comenzaron a tener impacto. Los amigos de Margarita comenzaron a hablar, con cautela al principio, con los periodistas. Expresaron conmoción y decepción. Dijeron que habían confiado en ella. Una mujer, una donante que había dado 50.000 euros en 3 años,
Salió en cámara llorando, hablando de cómo su propio padre había sido veterano y lo traicionada que se sentía. Las cuentas de redes sociales de Margarita se silenciaron. Su Facebook, donde había publicado casi a diario sobre eventos benéficos y su vida familiar perfecta, no se había actualizado desde el día antes de que estallara la historia. Su Instagram fue eliminado por completo. Se estaba escondiendo, y todo el mundo lo sabía. La gala benéfica de los Montenegro, la que celebraban cada primavera en el Four Seasons, fue cancelada discretamente. El hotel emitió un breve comunicado diciendo que se debía a circunstancias imprevistas. Nadie se lo creyó. Los patrocinadores se habían retirado. Los donantes no iban a asistir. No tenía sentido fingir. Iba a trabajar cada mañana a las 4, hacía pasteles, atendía a los clientes y volvía a casa. Rosa nunca volvió a sacar el tema, pero a veces la sorprendía mirándome con una expresión que no podía descifrar del todo. Respeto, tal vez, o posiblemente preocupación por qué tipo de persona podía orquestar algo tan destructivo con tanta calma. El viernes parte, exactamente una semana después de que llegaran las cartas, David apareció en la panadería. Estaba reponiendo la vitrina cuando levanté la vista y lo vi de pie junto a la puerta. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, traje arrugado, ojeras oscuras como si no hubiera dormido en días. Probablemente no lo había hecho. «Tenemos que hablar», dijo. Rosa estaba en la caja. Me miró, con una ceja levantada, lista para echarlo si yo quería. Negué ligeramente con la cabeza. «Estoy trabajando», le dije a David. «Por favor». Su voz se quebró. «Solo 5 minutos». Me limpié las manos en el delantal y salí con él. El aire de la mañana era frío. La primavera aún no estaba lista para llegar. David se quedó allí en la acera, mirándome como si nunca me hubiera visto antes. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué hiciste esto? ¿De verdad tienes que preguntar?» Fue una broma. Una estúpida broma. Has destruido a mi familia por una broma. Lo miré fijamente. Yo no destruí a tu familia, David. Solo dije la verdad sobre lo que tu familia es en realidad. Hay una diferencia. Van a embargar la casa. Papá se va a enfrentar a cargos penales. Mamá no puede salir de casa sin que la sigan los periodistas. Amanda podría perder su licencia para ejercer. El negocio está acabado. ¿Y de quién es la culpa? ¡Tuya!, estaba casi gritando. Algunas personas en la calle se giraron a mirar. Tú hiciste esto. Tú enviaste esas cartas. Tú fuiste a la prensa. Denuncié delitos, dije con calma. Delitos reales que tu familia cometió. El fraude de la caridad por sí solo es un delito grave. La evasión de impuestos. Los sobornos. No me inventé nada de eso, David. Simplemente dejé de callarme. Eras de la familia. Lo dijo como si eso importara, como si cambiara algo. No, le corregí. Nunca fui de la familia. Tu madre lo dejó muy claro en Nochebuena. ¿Recuerdas? Mi regalo era que no me echabais. Bueno, pues me eché yo sola, y me llevé la verdad conmigo. Su rostro hizo algo complicado. Ira y dolor y quizás una pizca de comprensión. Todo mezclado. Te quería, dijo en voz baja. No, no lo hacías. Amabas la idea de mí. La esposa tranquila que no hacía preguntas. La que organizaba tus archivos y sonreía ante los insultos de tu madre. Esa mujer ya no existe, David. La maté cuando salí de vuestra casa. Vamos a perderlo todo. Lo ibais a perder de todos modos, dije. El fraude acaba alcanzando a todo el mundo. Yo solo aceleré el proceso. Se pasó la mano por la cara. Creo que podría haber estado llorando, pero no pude decirlo y no me importó lo suficiente como para mirar más de cerca. Los papeles del divorcio llegaron ayer, dijo. Lo sé, fírmalos. ¿Y si no lo hago? Entonces añadiré el adulterio a la demanda. Tengo los recibos de ese hotel en Providencia donde te llevaste a tu secretaria en noviembre pasado. Dejaste el extracto de la tarjeta de crédito en tu escritorio. Le hice una foto. En realidad no había planeado usar eso. Parecía mezquino en comparación con todo lo demás. Pero había aprendido que tener munición significaba que podías permitirte ser generoso con las cosas pequeñas. Los hombros de David se hundieron. Realmente has pensado en todo. Tuve 3 meses y no mucho más que hacer. Empezó a decir algo más, luego se detuvo. ¿Qué quedaba por decir? El imperio de su familia se estaba desmoronando. Su esposa lo había orquestado. Ninguna palabra iba a arreglar nada de eso. Espero que seas feliz, dijo finalmente. No soy feliz, le dije honestamente. Pero soy libre.
Hay una diferencia. Se marchó entonces, de vuelta al coche en el que hubiera venido, de vuelta al desastre en que se había convertido su vida. Lo vi irse y no sentí nada. Ni satisfacción, ni arrepentimiento, ni afecto residual. Simplemente nada. Rosa estaba mirando por la ventana de la panadería cuando volví a entrar. Me sirvió una taza de café, recién hecho y caliente. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije, y lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estaba. El resto de esa semana trajo más consecuencias. La agencia tributaria anunció que estaba auditando a Montenegro Properties de los últimos 7 años. La Oficina de Conflictos de Intereses remitió las acusaciones de soborno al fiscal del distrito. 3 concejales fueron puestos en excedencia administrativa mientras los investigadores examinaban la situación de las licencias urbanísticas. Tomás Montenegro contrató a un abogado defensor de alto nivel de un bufete de Nueva York. Solo los honorarios legales probablemente los llevarían a la bancarrota antes de que comenzara cualquier juicio. El nombre de Margarita fue eliminado de todas las juntas de caridad en las que había estado. La Fundación Esperanza para Veteranos fue disuelta por completo, sus activos restantes congelados a la espera de la investigación penal. A finales de marzo todo había terminado. No las batallas legales, esas probablemente continuarían durante años. Pero la destrucción de la reputación y el poder de la familia Montenegro, eso estaba completo. Habían pasado de ser una de las respetadas familias de la alta sociedad de Madrid a una historia con moraleja sobre fraude y corrupción. Y yo lo había hecho todo con papel y verdad, sin confrontación, sin violencia, sin escenas dramáticas, solo documentación y unas pocas cartas bien colocadas. A veces me preguntaba si debería sentirme culpable. Si destruir a una familia, incluso una que me había tratado terriblemente, era ir demasiado lejos. Si la venganza valía el coste. Pero entonces recordaba la Nochebuena, las risas, la humillación, la risita débil de David cuando su madre se burló de mí, los años de ser tratada como si tuviera suerte de ser tolerada. No me sentía culpable en absoluto. 6 semanas después de que estallara la historia, volví a Pozuelo. No porque quisiera, sino porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba saber que era real, que no había estado simplemente viendo una noticia que se desvanecería y los dejaría intactos. Conduje hasta allí un sábado por la mañana a finales de abril. El tiempo finalmente estaba mejorando. Los árboles empezaban a mostrar el verde, ese tipo particular de día de primavera que te hace creer en los nuevos comienzos. Aparqué a 3 calles de la casa de los Montenegro y caminé, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, tratando de parecer una persona más dando un paseo. El barrio parecía el mismo. Grandes casas apartadas de la calle, céspedes perfectos, coches caros en las entradas, dinero antiguo y árboles más antiguos. Siempre me había sentido fuera de lugar aquí, como si todo el mundo pudiera decir que no pertenecía solo con mirarme. La casa de los Montenegro apareció a la vista, y dejé de caminar. Había un cartel de «Se vende» en el césped delantero, ligeramente torcido, como si lo hubieran puesto a toda prisa. El césped necesitaba ser cortado. Los parterres de flores con los que Margarita solía obsesionarse estaban llenos de malas hierbas. Las ventanas tenían las persianas bien bajadas y había una pila de periódicos en el porche delantero que nadie se había molestado en recoger. Me quedé allí en la acera, simplemente mirando. Esta casa que siempre había parecido tan perfecta, tan intocable, ahora parecía abandonada, vacía, como si lo que había vivido dentro hubiera muerto y solo hubiera dejado el caparazón. Una mujer salió de la casa de al lado, llevando una bolsa de basura. Tendría unos 60 años. Llevaba guantes de jardinería. Me echó un vistazo. Luego volvió a mirar, observándome más detenidamente. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, pero su tono decía que quería que me fuera. Solo estoy mirando, dije. Conocía a la familia que vivía aquí. Su expresión cambió. Reconocimiento, tal vez, o lástima. Ah, bueno, ya no están. La casa salió a la venta hace 2 semanas. Ejecución hipotecaria, por lo que he oído. Qué lástima, dije, tratando de sonar neutral. ¿Lo es? Se quitó un guante y se lo metió bajo el brazo. No es por hablar mal, pero la verdad siempre sale a la luz, ¿no? Mi marido donó dinero a esa organización benéfica suya. 5.000 euros en 2 años. Pensábamos que estábamos ayudando a los veteranos. En cambio,
Se estaba comprando zapatos que costaban más que nuestra hipoteca. Lo dijo de manera práctica, como si estuviera comentando el tiempo. La traición estaba allí, pero también una cierta satisfacción. Los Montenegro habían menospreciado a la gente durante años. Ahora esa misma gente los veía caer y no sentía especial pena por ellos. Siento lo de su donación, dije. No es culpa tuya. Miró de nuevo la casa de los Montenegro, negando con la cabeza. Con una casa así pensarías que tenían suficiente. ¿Por qué robar a los veteranos? ¿Qué clase de persona hace eso? La clase que cree que tiene derecho a todo, pensé. La clase que ve a otras personas como cosas para ser usadas. Le di las gracias y seguí caminando, continuando por la calle. El barrio estaba tranquilo. La mayoría de la gente probablemente dentro tomando su café de fin de semana y leyendo sobre las desgracias de otros en el periódico. Me pregunté cuántos de ellos habían conocido a los Montenegro, cuántos habían asistido a sus fiestas, donado a su caridad, envidiado su vida perfecta. Di la vuelta y conduje hasta Malasaña. La panadería estaba cerrada los sábados, pero aparqué cerca y caminé hasta la cafetería donde había empezado a pasar mi tiempo libre. Era un lugar pequeño, siempre lleno, con muebles desiguales y arte de estudiantes locales en las paredes. A nadie aquí le importaba quién eras o de dónde venías. Pedí un café con leche y me senté junto a la ventana, viendo a la gente pasar. Estudiantes de la Complutense con sus mochilas, familias jóvenes con carritos de bebé, un anciano con un perro, gente normal viviendo vidas normales, nadie tratando de impresionar a nadie. Mi teléfono vibró, un correo electrónico de mi abogada. El divorcio estaba finalizado. David lo había firmado todo sin oponerse. Oficialmente ya no era una Montenegro, aunque nunca lo había sido realmente. Cerré los ojos y dejé que eso se asentara, libre, completamente libre. Cuando los abrí, un hombre en la mesa de al lado estaba leyendo El País. Podía ver la sección de economía abierta en un artículo sobre Montenegro Properties. El titular mencionaba que se estaban presentando cargos penales. El abogado de Tomás Montenegro fue citado diciendo que lucharían contra los cargos enérgicamente, pero todo el mundo sabía cómo terminaría eso. Las pruebas eran demasiado sólidas, demasiado documentadas. Pensé en Margarita, que había pasado toda su vida construyendo una imagen de perfección y generosidad, ahora incapaz de mostrar su cara en público. En Tomás, que se había abierto camino hacia el éxito a base de sobornos, ahora enfrentándose a años de prisión. En Amanda, brillante y ambiciosa, su carrera de abogada posiblemente terminada antes de cumplir los 40. En David, débil y cómplice, perdiendo todo lo que su padre construyó. Deberían haber sentido algo. Triunfo, tal vez, satisfacción, incluso culpa. Pero sentada allí en esa cafetería, viendo llegar la primavera a Madrid, solo me sentía cansada. La venganza había sido tan clara cuando estaba enfadada, cuando estaba herida y humillada y yacía despierta en mi pequeño apartamento planeando cada detalle. Se había sentido justa, necesaria. Me habían agraviado y les había hecho pagar, simple, excepto que ya no era simple. Los Montenegro estaban destruidos, sí, pero yo había pasado 3 meses de mi vida centrada en hacerles daño. 3 meses reuniendo pruebas y planeando y ejecutando un derribo. Eran 3 meses que no podía recuperar. 3 meses pasados mirando hacia atrás en lugar de hacia adelante. Terminé mi café y volví a mi coche. En lugar de ir a casa, conduje. Sin destino, solo conduciendo. Terminé en la ribera del Manzanares. El agua todavía estaba fría y gris, pero había gente remando, sus barcas cortando el agua en un ritmo perfecto. Pensé en mi madre. Había muerto hacía 2 años. Un cáncer que avanzó demasiado rápido para que el tratamiento ayudara. Los Montenegro habían enviado flores, pero no asistieron al funeral. Demasiado ocupados, dijeron. Me había casado con David 6 meses después. Todavía de luto. Todavía desesperada por construir una nueva familia para reemplazar la que había perdido. ¿Qué pensaría ella de lo que había hecho? Mi madre, que me enseñó a defenderme, pero también a dejar ir la ira antes de que me envenenara. Que siempre decía que la mejor venganza es vivir bien, no la destrucción. Probablemente lo habría entendido. Había visto cómo me trataban. Me había advertido antes de morir que los Montenegro nunca me aceptarían. Que estaba tratando de encajar en un espacio que no era para mí. La había ignorado.
pensando que el amor y la persistencia serían suficientes. Me detuve cerca del puente de Segovia y salí, apoyándome en la barandilla para observar el río. Un grupo de turistas se hacía fotos, riendo de algo. Un corredor pasó a mi lado. La vida continuaba, indiferente a mi drama personal. Lo que pasa con la venganza es que en realidad no cambia el pasado. El insulto de Margarita en Nochebuena todavía sucedió. Los años de pequeñas crueldades todavía existían. Destruirlos no deshizo nada de eso. Solo significaba que ellos también sufrían. ¿Era eso suficiente? No lo sabía. Mi teléfono sonó. Rosa, contesté. Hola, dijo. ¿Trabajas mañana? Turno de domingo por la mañana, sí. Bien. Escucha, mi sobrino está buscando a alguien que le enseñe español. Está pensando en hacer formación profesional. Tú fuiste a la universidad, ¿verdad? ¿Crees que podrías darle clases particulares? Te pagaría, obviamente. Era una petición tan normal, tan alejada de investigaciones y venganzas y familias caídas en desgracia. Claro, dije. Me encantaría. Genial. Pásate por la panadería el lunes después de tu turno. Te lo presentaré. Charlamos unos minutos más sobre nada importante, luego colgamos. Me quedé un poco más junto al río, pensando en el sobrino de Rosa y en las clases particulares y en la mundana realidad de construir una nueva vida. Los Montenegro se habían ido. Ese capítulo estaba cerrado. La pregunta ahora era qué venía después. Volví a mi coche y conduje hasta mi apartamento. Todavía era pequeño y todavía olía a fritanga de abajo, pero era mío. Lo había pagado con el dinero que gané. Nadie podía quitármelo o hacerme sentir que no merecía estar allí. Me preparé la cena, nada especial, solo pasta con salsa de bote. Comí en mi pequeña mesa, sin porcelana fina ni cubiertos formales, sin nadie a quien impresionar. Luego abrí mi portátil y empecé a mirar ofertas de trabajo. Trabajos de verdad, trabajos de carrera, cosas para las que estaba cualificada pero que había dejado de buscar cuando me casé con David y me quedé atrapada tratando de ser la esposa Montenegro perfecta. Había un puesto en una ONG en el centro, redacción de subvenciones y coordinación de programas. El salario era modesto pero justo. Querían a alguien organizado, detallista, bueno con la gente. Podía hacer todo eso. Empecé a trabajar en mi currículum, actualizándolo por primera vez en 3 años. Mientras escribía, me di cuenta de que estaba sonriendo. No la sonrisa falsa que había lucido en las cenas familiares de los Montenegro, sino una real. Pequeña, pero real. La mujer que había salido de esa casa en la nieve se había ido. La mujer que había pasado 3 meses orquestando una venganza también se había ido. Ahora era alguien nuevo, alguien que aún no conocía, pero que estaba empezando a conocer. Y esa persona tenía un futuro que no tenía nada que ver con la familia Montenegro. Fuera de mi ventana, la tarde se estaba asentando. Las luces se encendían en los apartamentos de enfrente. Podía oír a alguien poniendo música, amortiguada a través de las paredes. El sonido de la vida continuando, resistente y ordinaria y hermosa en su negativa a ser otra cosa que lo que era. Guardé mi currículum y cerré el portátil. Mañana solicitaría el trabajo. Mañana empezaría a dar clases al sobrino de Rosa. Mañana seguiría avanzando, un pequeño paso a la vez, construyendo algo que fuera realmente mío. Pero esta noche me permití un último momento de satisfacción. La casa de los Montenegro estaba vacía, la familia estaba dispersa, la verdad había ganado, y yo era libre. 3 meses después, en una cálida tarde de julio, recibí una carta. No un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta real en un sobre de color crema con una cuidada caligrafía que reconocí de inmediato. La letra de David. Casi la tiro sin abrirla. Había pasado los últimos meses sin pensar deliberadamente en los Montenegro, centrándome en cambio en construir mi nueva vida. La ONG me había contratado. Daba clases al sobrino de Rosa 2 veces por semana y acababa de ser aceptado en un centro de formación profesional. Incluso había empezado a salir con alguien. Un profesor que conocí en una cafetería que no sabía nada de mi pasado y no necesitaba saberlo. Pero la curiosidad ganó. Me senté en la mesa de mi cocina y abrí el sobre con cuidado. La carta tenía 3 páginas, escritas a mano, con fecha de 2 días antes. Reconocí la tendencia de David a presionar demasiado con el bolígrafo, la forma en que sus letras se inclinaban hacia la derecha. Lo había visto escribir listas de la compra con esta misma letra, cuando estábamos casados, cuando pensaba que sabía quién era. Querida Isabel, comenzaba,
Mi nombre real, no Isa ni ningún otro apodo que su familia había insistido en usar. Sé que probablemente no quieras saber de mí. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que ha pasado. Pero te escribo de todos modos porque necesito decirte lo que debería haber dicho ese día en la panadería. Respiré hondo y seguí leyendo. Tenías razón en todo. En que soy un cobarde. En mi familia. En el fraude y las mentiras y todo eso. Pasé los últimos meses tratando de convencerme de que habías exagerado, de que éramos las víctimas de alguna manera. Pero ya no puedo mentirme a mí mismo. El segundo párrafo fue más difícil de leer. Su letra se volvía más desordenada, como si estuviera escribiendo más rápido, tratando de sacar las palabras antes de perder el valor. El juicio de papá comienza en septiembre. Sus abogados dicen que probablemente le caerán de 5 a 7 años. Mamá se declarará culpable del fraude de la caridad a cambio de una sentencia más leve, quizás 2 años más restitución. Amanda perdió su licencia para ejercer la abogacía la semana pasada. La casa se vendió en una subasta por una fracción de lo que valía. Todo ha desaparecido. Describió el colapso en detalle. Cómo Tomás tuvo una crisis nerviosa cuando llegó la primera imputación. Cómo Margarita no podía salir de casa de su hermana en Vermont, sin que la encontraran los reporteros. Cómo Amanda había empezado a beber demasiado y dejó su trabajo antes de que pudieran despedirla. La familia que había parecido tan poderosa, tan intocable, estaba completamente destrozada. Me despierto todas las noches pensando en la Nochebuena, escribió. Oigo a mi madre diciéndote eso, veo a todo el mundo riendo, y recuerdo que yo también me reí. No puedo creer que hiciera eso. No puedo creer que te dejara salir de esa casa sola en la nieve y no te siguiera. Había un párrafo sobre cómo había tratado de entender por qué había sido tan débil, trabajando con un terapeuta que le recomendó su abogado, asumiendo cuánto había permitido el comportamiento de su familia. El terapeuta me preguntó si alguna vez te vi de verdad, no como un accesorio o una esposa, sino como una persona. Y me di cuenta de que no. Siempre estabas ahí, encajando en nuestro mundo, haciéndote más pequeña para no causar problemas. Nunca pensé en lo que eso te costó. Dejé la carta por un momento. Mis manos temblaban ligeramente. No de ira, sino de otra cosa. Reconocimiento, tal vez. El reconocimiento que había necesitado hacía 3 años, llegando demasiado tarde para importar. Cogí la carta de nuevo y leí la última página. No te escribo esto para pedirte perdón. No me lo merezco, y lo sé. Ni siquiera te pido que respondas. Solo necesito que sepas que ahora entiendo lo que hiciste y por qué lo hiciste. No estabas siendo vengativa ni cruel. Simplemente te negabas a seguir siendo invisible. Escribió sobre cómo encontró el apartamento donde yo solía vivir, sobre cómo habló con Rosa, quien no le dijo nada excepto que yo parecía feliz ahora. Sobre cómo ese conocimiento dolía más que todos los problemas legales juntos, saber que yo estaba mejor sin él. Te esforzabas tanto por hacer que te quisiéramos, escribió. Pero no éramos capaces de querer a nadie más que a nosotros mismos. Y para cuando me di cuenta de eso, tú ya lo habías descubierto y te habías ido. La carta terminaba de forma sencilla. Espero que estés construyendo una buena vida, Ma Isabel. Espero que estés con gente que realmente te vea y te valore. Espero que nunca vuelvas a pensar en nosotros. Es lo que te mereces. Supongo que ese es mi último regalo para ti. Dejarte ir por completo, sin culpa, sin mirar atrás. Firmó solo David. No tu marido ni con cariño, ni ninguna de las cosas que solía escribir. Solo su nombre. Leí la carta 2 veces más. Luego la doblé con cuidado y la volví a meter en el sobre. Me quedé sentada en la mesa de mi cocina, observando las partículas de polvo flotar en la luz del sol de la tarde, pensando en todo lo que había sucedido. Parte de mí había querido que nunca lo entendieran, que pasaran toda su vida culpándome de su caída sin comprender nunca su propia culpabilidad. Eso habría sido más simple. Más fácil seguir enfadada con gente que nunca aprendía nada. Pero la carta de David complicaba eso. Ahora lo entendía. Quizás demasiado tarde. Quizás solo porque lo había perdido todo. Pero lo entendía. Eso cambiaba algo, aunque no estaba muy segura de qué. Me levanté y fui a la pequeña chimenea de mi apartamento. Era decorativa, no funcional, pero tenía una rejilla donde a veces quemaba velas. Encendí una cerilla y la acerqué a la esquina de la carta de David, viendo cómo el papel de color crema prendía fuego. No fue dramático.
La carta se quemó lentamente, enroscándose en los bordes, la cuidada caligrafía de David convirtiéndose en ceniza. Miré hasta que desapareció por completo. Luego abrí las ventanas para dejar salir el humo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jaime, el profesor con el que había estado saliendo. Quería saber si estaba libre para cenar. Había un nuevo restaurante tailandés en el centro que quería probar. Sonreí y le respondí que sí. Esa noche me senté frente a Jaime en una pequeña mesa en un restaurante que olía a albahaca y coco. Hablamos de sus alumnos, de mi trabajo en la ONG, de una acampada que estábamos planeando para agosto. Una conversación normal. Fácil. Del tipo en el que no tienes que actuar ni demostrar nada. «Pareces diferente últimamente», dijo Jaime en un momento dado. «Más ligera, de alguna manera». «Me siento más ligera», le dije honestamente. No le di explicaciones. Él no preguntó. Eso era lo bonito de empezar de nuevo. Podías elegir qué partes de tu pasado importaban lo suficiente como para compartirlas y qué partes podías simplemente dejar ir. Más tarde esa noche, de vuelta en mi apartamento, me paré junto a la ventana y miré las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, los Montenegro estaban lidiando con sus consecuencias. Margarita probablemente desvelada en casa de su hermana, preocupada por la cárcel. Tomás quizá revisando documentos legales con su caro abogado. Amanda bebiendo vino sola en el apartamento al que se hubiera mudado. David escribiendo cartas a su exmujer, tratando de encontrar sentido en los escombros. Sentí lástima por ellos, de una manera distante. Lástima de que hubieran construido toda su vida sobre una base tan frágil de mentiras y arrogancia. Lástima de que nunca hubieran aprendido a valorar nada real hasta que fue demasiado tarde. Pero no me sentía culpable, ya no. Había pasado tanto tiempo después de la Nochebuena preguntándome si había ido demasiado lejos, si la venganza me había vuelto tan mala como ellos. Pero de pie en mi apartamento esa noche, finalmente entendí algo importante. Yo no había destruido a los Montenegro. Se habían destruido a sí mismos años atrás, construyendo su fortuna sobre el fraude y tratando a la gente como si fuera desechable. Yo solo había sido la que tuvo el valor de dejar de fingir que no se daba cuenta. La mujer que había sido en Nochebuena, desesperada por su aprobación, dispuesta a aceptar migajas de afecto y llamarlo amor, esa mujer realmente ya no existía. No enterrada en la ira ni oculta en la venganza, sino genuinamente desaparecida, transformada en alguien que conocía su propio valor y no necesitaba el permiso de nadie para reclamarlo. Pensé en responderle la carta a David, decirle que aceptaba su disculpa o desearle lo mejor o algo así, pero no lo hice. Algunos capítulos necesitan cerrarse por completo, sin epílogo, sin un último intercambio de palabras. Este era uno de ellos. En su lugar, saqué mi diario, el que había empezado a llevar después de dejar el motel esa primera noche. Había estado escribiendo en él casi todos los días, siguiendo mi progreso, documentando mis emociones, tratando de dar sentido a todo lo que había sucedido. Escribí sobre la carta de David, sobre quemarla, sobre sentirme más ligera. Luego escribí algo que había estado tratando de articular durante semanas. La venganza no me completó. Simplemente despejó los escombros para que yo pudiera empezar a reconstruir. El verdadero regalo no fue verlos caer. Fue descubrir que podía valerme por mí misma, que no necesitaba su validación, ni su familia, ni su mundo para ser alguien que valiera la pena conocer. Cerré el diario y lo guardé. Mañana tenía trabajo. El jueves tenía clases particulares. El viernes Jaime y yo íbamos a un concierto. La próxima semana tenía una reunión sobre la posibilidad de dirigir mi propio programa en la ONG. La vida continuaba hacia adelante, cogiendo impulso, creando algo real, sólido y mío. La familia Montenegro me había hecho un regalo esa Nochebuena, aunque nunca fue su intención. Me habían mostrado exactamente quiénes eran, despojados de toda pretensión, y habían hecho imposible que siguiera mintiéndome a mí misma sobre ellos. Al hacerlo me habían liberado, y yo les había devuelto el favor. Les había mostrado exactamente quiénes eran ellos también. Les sostuve un espejo del que no podían apartar la vista, y observé cómo finalmente veían su propio reflejo con claridad por primera vez. Estábamos en paz, más que en paz. Habíamos terminado. Apagué las luces y me fui a la cama, sin pesadillas sobre la Nochebuena, sin ansiedad por lo que los Montenegro pudieran hacer. Solo sueño, profundo y sin sueños.
del tipo que solo tienes cuando estás finalmente, completamente en paz. La mejor venganza, había aprendido, no era la destrucción de tus enemigos. Era la construcción de una vida tan plena, rica y genuina, que ellos se volvían irrelevantes para tu felicidad. Se convertían en solo una historia que solías contar sobre quién solías ser, antes de aprender la lección. Y si esa historia ocasionalmente servía de advertencia a otros sobre el coste de la crueldad, sobre lo que sucede cuando confundes el silencio con la debilidad, bueno, eso era simplemente la verdad haciendo lo que mejor sabe hacer. Hablar claro, llegar tarde, cambiarlo todo. El regalo final no fue el que les di a ellos, fue el que me di a mí misma, el permiso para marcharme, el permiso para defenderme, el permiso para empezar de nuevo sin cargar con su juicio. Había envuelto ese regalo en justicia y verdad, lo había atado con paciencia y planificación, y lo había entregado en el momento exacto. Y a diferencia del paquete vacío que Margarita me había ofrecido esa Nochebuena, mi regalo realmente significaba algo. Significaba que era libre,